Bienvenidos, ahora sí, vamos a darle con fuerza al estudio. Ya la semana pasada se relajaron. Doctores, les vuelvo a hacer hincapié, el libro base es el MUR. Las clases que yo les pongo acá en las diapositivas es un resumen entre el MUR y el ACMA. Pero las fechas, las semanas, el edad gestacional, donde se originan las estructuras, guíense del MUR. ¿Correcto? Yo en la diapositiva, como les digo, pongo del ACMA y del MUR. Algunas fechas son del ACMA, en mi diapositiva. Pero no por eso en el examen decir, no, yo lo puse como lo dijo el doctor Ortega. Pónganlo de acuerdo a la literatura del MUR. Por diferentes motivos, de repente van a ir con el coordinador, por alguna pregunta que quieran refutar, susténtenlo con el MUR, no con mis diapositivas. Mis diapositivas, ¿qué objetivo tienen? Darles a entender a ustedes cómo se desarrollan las diferentes estructuras embriológicas. Pero no con eso yo tengo la verdad de todo. Entonces, la verdad está en el libro MUR y el ACMA, sobre todo para conocer cómo es el desarrollo. Pero las fechas exactas, ¿Carlos está ahí? Sí. Entonces hoy día vamos a ver la primera clase. Vamos a hacer hoy día un documentario, la otra semana miembro superior e inferior, y la última semana columna y médula espinal. De ahí viene su examen de primera unidad. La mejor recomendación que le doy, doctores, estos temas son cortísimos, son fáciles de aprender. Si acá lo logran entender, Dios mediante, vayan a su casa, vayan a su casa más tarde, unas 2 horitas lean el libro y se les va a quedar. No lo dejen para la otra semana, porque la otra semana se les van a juntar más temas, embrio, anato, histo, fisio, ABP, y se van a empezar a estresar. Entonces aquí es donde deben aprender. Entenderlo, ir a la casa y complementar. ¿Correcto? Esta unidad es corta. Aprovechen al máximo. Saquen buena nota para cuando la otra unidad, que es sistema nervioso, no estén estresados, bajo presión, mal en la primera unidad y con la obligación de salir bien en la segunda. Si ustedes en esta unidad salen bien, ténganlo por seguro que cuando den la segunda unidad, que es bastante, van a irlo a dar más tranquilos, porque no están presionados que salieron mal la primera unidad. Aprovechen al máximo estos temas. ¿Okay? Entonces, lo clásico de siempre, bienvenidos. Los objetivos: conocer el desarrollo embrionario del sistema tegumentario, algunas patologías o malformaciones congénitas, y que ustedes participen. Si por algún motivo no se puede entender una parte, doctor puede repetir, yo no tengo ningún problema en volverlo a repetir. No toda la clase tampoco, ¿no? Ninguna diapositiva. Bien, doctores, a manera de introducción, podemos decir que tanto los seres que tienen una célula como nosotros, que somos pluricelulares, hay una membrana externa que los cubre. En el caso de los unicelulares, se llama membrana celular. En nosotros es la... Adelante, adelante. Entonces nosotros la membrana es la piel. ¿Qué funciones tiene en los seres unicelulares? Estas capas es un medio de protección, lo protege del medio que lo rodea. ¿Quiénes constituyen el sistema tegumentario? Piel, pelo, uñas, glándulas sudoríparas, glándulas mamarias, piel, dientes. Esto es lo que vamos a ver hoy día. Bueno, dientes no lo he puesto, pero si pueden estudiarlo, lean. Más que nada para uno. ¿Ya? ¿Qué tenemos que saber? A manera de conocimientos generales, ¿qué funciones tiene la piel? Barrera protectora, ¿contra qué? Agentes térmicos, si nos cae agua hirviendo, lamentablemente la primera estructura que se menciona es la piel. Porque si no tuviésemos la piel, se quema el corazón, el pulmón, el hígado. En cambio, esta nos protege de agentes mecánicos, químicos, térmicos, nos permite el equilibrio hídrico cuando hace mucho calor, para que no nos dé un golpe de calor, empezamos a transpirar. ¿Ok? Equilibrio térmico. Posee un pigmento que nos da la coloración, que es la melanina. Si nosotros nos exponemos al sol, el sol hace que se produzca vitamina D en la piel, que es la vitamina antipaquítica. Y se sintetiza la vitamina D por acción de la radiación ultravioleta. Miren cuántas funciones tiene la piel.
absorbe a través de cremas, antibióticos, lociones, que tiene vasos linfáticos y sanguinodérmicos, como lociones, cremas y pomadas que nos permite aplicar y mejorar heridas. Nos da la sensación de ¿qué? Tacto, calor, frío, dolor, presión. Y algo muy importante, la piel es el órgano más grande del cuerpo. Órgano más grande del cuerpo. ¿Cuánto pesa? Entre el 15 al 20% de nuestro peso corporal. No pierdan el tiempo escribiendo ni grabando. Simplemente presten atención. De ahí le paso a la doctora Stephanie, de contabilidad. Stephanie, le paso las diapositivas y la doctora, como es amiga de todos, la distribuye a todos ustedes. Acá solamente enfóquense, doctores, no pierdan el tiempo. A menos que le digan, presten atención a esto, porque les pueden venir las preguntas de la contabilidad. Ahí sí se despiertan, pero mientras tanto, presten atención a esto. ¿Claro hasta ahí? ¿O repito? ¿Todo claro? Entonces al final, empezamos. La piel. La piel tiene dos capas, doctores. Epidermis y dermis. La parte más externa, epidermis, la parte interna, dermis. En algunas biografías dicen hipodermis, pero la hipodermis es parte de la dermis, parte profunda, donde hay tejido adiposo, donde está la grasa. ¿Quién o qué capa germinativa deriva la epidermis? Del ectodermo. Acuérdense de mnemotecnia, E con E, ectodermo. La dermis, mis con mes, mis, dermis del mesodermo. Doctores, estas preguntas que parecen fáciles ahorita, les van a preguntar cuando postulen para ser internado. Capa germinativa de donde deriva el ectodermo, no se van a acordar. Internado, para postular al internado, para postular al examen de especialidad, a la residencia médica, te hacen este tipo de preguntitas tan sencillas ahorita. Por aquí en unos 6 años, ténganlo por seguro que se van a olvidar. Entonces, ¿cómo lo pueden acordar? Aunque sea manera de mnemotecnia. Epidermis, ectodermo, dermis, mesodermo. ¿Claros hasta ahí? ¿Todos? Ya lo vamos a ver con calma, tranquilísimo. A manera general, ahorita lo veo, no te preocupes. La epidermis, capa más externa, tiene la función de barrera protectora. La dermis, como ley, dermis debajo de la hipodermis. ¿Qué contiene? Vasos sanguíneos, nervios. Y la hipodermis, que es la parte que tiene tejido adiposo. Vamos a ver esa parte que dijo el doctor. Miren, doctores. Al comienzo tenemos el ectodermo que da origen a la epidermis. Aproximadamente al finalizar el segundo mes de edad gestacionaria, encima del epidermis se va a formar una capa de células aplanadas, alargadas, que se llama peridermo o epitriquio. Segundo mes, este peridermo o epitriquio se va a expandir y va a cubrir a todo el embrión. Tanto es así que en el segundo trimestre de edad gestacionaria, este peridermo empieza a descamarse y va cayendo al líquido amniótico. Entonces, encima de la epidermis, en el segundo mes, se forma una célula, una capa de células aplanadas que se llama peridermo o epitriquio, que cubre a todo el embrión. En el tercer mes aproximadamente sigue proliferando y se crea una capa intermedia. ¿Cómo se ubica la capa intermedia? Entre el ectodermo y el peridermo. Vuelvo a repetir, segundo mes empieza a proliferar células por encima del ectodermo, células aplanadas, alargadas, que se llama peridermo o epitriquio. Ese cubre al embrión durante el segundo mes de vida intrauterina. En el tercer mes sigue la proliferación y se crea la capa intermedia entre el ectodermo y el epidermo. ¿Claros hasta ahí? ¿Sí? Y cuando llega el cuarto mes de edad gestacional es donde ya se forman las capas propiamente dichas de la epidermis. Segundo mes, peridermo o epitriquio es el que cubre el bebé. Tercer mes se forma la capa intermedia y cuarto mes ya se forman las capas ya constituidas de la epidermis. ¿Cuáles son esas capas que vamos a ver? Germinativa, espinosa, granulosa y corta. ¿Se logró entender todos? Lo repito. Stephanie, ¿se logró entender? Entonces, ¿cuáles son las capas del epidermis? Capa basal o germinativa, capa espinosa, capa granulosa y capa corta. Vamos a hablar de cada uno. Basal o germinativa, germinar, dar origen a nuevas células. Aquí es donde se forman todas las células y estas van subiendo
Y ya cuando van a morir, van a la capa. Entonces, la capa basal o germinativa se caracteriza porque son células en constante formación. En esta capa germinativa se van a formar unos surcos, unas crestas que van a dar origen a las huellas dactilares. Si en el examen le pregunta capa del epidermis que da origen a las huellas dactilares, ya saben que podemos marcar. Si no les viene germinativa, les ponen basal, marquen basal, porque es basal o germinativa. La capa espinosa, ¿por qué se caracteriza? Pues está conformada por células poliédricas. ¿Ok? Y acá también se van a ir almacenando los melanocitos, que lo vamos a ver de aquí. ¿Claro hasta ahí? La capa granulosa por células de querato y anina. Y la más externa, la más dura, la capa córnea, conformada por células muertas que están en constante descamación. Entonces, las células que se producen acá, conforme van avanzando su tiempo de vida, se van yendo a la parte externa y van a morir y descamarse en la capa córnea. ¿Claro hasta ahí todos? ¿Sí? Claro. Continúo entonces. Miren acá, ¿qué les he puesto? Al final del cuarto mes, la epidermis adquiere su configuración final de sus capas. Basal germinativa, espinosa, granulosa y roja. En la capa germinativa se va a formar la cresta neural, van a insertarse y ahí van a pasar los melanocitos hacia la capa espinosa. Continúo. Miren acá, durante los primeros 3 meses de desarrollo de la epidermis es invadida por células de la cresta neural. ¿Qué hacen estas estructuras? Sintetizan el pigmento melanina, se almacenan en los melanosomas y son transformados por los melanocitos. ¿Qué función tiene? Sintetiza la melanina, que es el responsable de la pigmentación de la piel. ¿Claros hasta ahí todos? Entonces, ¿en qué edad gestacional la epidermis es invadida por las crestas neurales para formar melanina? Aproximadamente. Melanina transporta los melanocitos transportan melanina, que es el pigmento de la piel. ¿Y se acuerdan de esa capa de células aplanadas? Peridermo epitriclio, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que en el segundo trimestre empezaban a descamarse y encontrarse en el líquido amniótico? Este peridermo va a pasar por 2 etapas, de queratinización y de descamación. ¿Qué va a hacer en la queratinización? Forma queratina y va a contribuir a la formación de la capa córnea. Y por descamación van a empezar a soltarse en el segundo trimestre y se pueden estas células ubicar en el líquido amniótico. Y a la vez que permite este peridermo, a la formación también contribuye a la formación del vérmix gaseoso, que es la capita de grasa que envuelve al embrión y que le permite, sin parto vaginal, salir adecuadamente, ser expulsado por la vagina. Miren, acá dice, ¿qué hace el vérmix gaseoso? Protege la piel del embrión frente al líquido amniótico, las sales biliares de la orina y las células descamadas. Y también facilita el vérmix gaseoso la expulsión del feto por el canal de parto, por la vagina. ¿Se logró entender? ¿Sí? ¿Todos? Continúo. Y acá lo que el doctor nos dijo: epidermis, ectodermo, dermis, mesodermo. Pero no solamente solo el mesodermo, hay 3 fuentes que hacen que se formen las células de la dermis. ¿Cuáles son? Mesodermo de la placa lateral, mesodermo paraxial y de la cresta neural. Doctores, cada una de estas estructuras dan origen a ¿qué? Por ejemplo, el mesodermo de la placa lateral proporciona células que van a dar origen a la piel de las extremidades de la pared del cuerpo. El mesodermo paraxial, células que van a dar origen a la piel de la espalda. Y cresta neural, cara y cuello. ¿Correcto? Si les preguntan en el examen, células de la dermis que dan origen a la cara y cuello, cresta neural. A la espalda, paraxial. Extremidades y pared del cuerpo, mesodermo de, ya saben qué marcar, ¿correcto? A la vez la dermis, que es la parte más interna que deriva del mesodermo, va a tener 2 estructuras, una capa papilar y una capa reticular. La capa papilar es la parte más externa de la dermis y la capa reticular es la parte más interna, que está en contacto con el tejido adiposo. Hay diferenciación. Capa papilar, más externa. Reticular, es más externa y es más gruesa. En cambio, la papilar es más delgada. Esta señora, tejido laxo, en cambio ella tiene tejido adiposo. ¿Correcto?
Aló. Dime, prima, ¿cómo estás? Estoy en la universidad buscando casa. ¿Sí? Tecnología. Y, exacto. Es lo que sufrió Michael Jackson, pues, en esa época, como éramos un poquito antes, no sabíamos, y él aceleró este proceso. Por eso que él se hizo al final blanco. Pero no es un blanco natural, ¿no? Ese albinismo son trastornos de la pigmentación, de la queratinización, capas gruesas de estrato córneo. ¿Es compatible con la vida? ¿Quién sabe? ¿Cómo se llama? Ictiosis. ¿Pero este es un feto ahí? Arlequín, así es. Con ustedes tengo práctica, ¿no? Ahí se van a probar. ¿Claros hasta ahí? Ya vimos piel, dermis y epidermis. Ahora vamos a ver el desarrollo del pelo. Algo muy importante, miren. Los primeros pelos, ¿cuándo aparecen? Al final del tercer mes. ¿En qué ubicación? Las cejas y el labio superior. Otra cosa más importante, los folículos de la piel, pilosos, perdón, proliferan del extracto de la epidermis. Empieza en epidermis, se profundiza la dermis y de ahí vuelve a crecer. Esto les voy a explicar. El primer vello en el recién nacido se llama lanugo o lano. ¿Sí? ¿Correcto hasta ahí? Y todo empieza así, miren. Esto es la epidermis y esta es la dermis. Dermis, mesénquima, mesodermo, ¿correcto? Entonces, de la epidermis empieza una invaginación hacia la dermis del tejido ectodérmico. Una vez que se invagina hacia la dermis, se llama yema del pelo. Esta yema del pelo, conforme se va profundizando, su parte interna sufre un proceso de queratinización y va a formar una estructura interna que se llama tallo de pelo. Vuelvo a repetir, de la epidermis, una invaginación hacia adentro, se profundiza, se llama yema del pelo. Esta yema del pelo, conforme se va profundizando, porque el mesénquima lo nutre, su parte interna sufre de queratinización y va a formar ¿qué? El tallo del pelo. Su extremo distal se invagina también, hace un bulbo. ¿Y eso cómo se llama? Papila pilosa. ¿Qué caracteriza la papila pilosa, doctores? En la papila pilosa va a haber vasos sanguíneos y nervios. Por eso que cuando nos jalan el cabello sentimos un poco de dolor, porque se arranca de acá, en la papila pilosa. La papila pilosa tiene vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Yema del pelo, cuando su parte interna se queratiniza, tallo del pelo, la parte final, papila pilosa. Conforme va aumentando la nutrición de esta papila pilosa y este tallo del pelo, sus células de la parte externa tienen la forma cuboide y van a dar origen a la vaina pilosa y la vaina radicular dérmica. Lateralmente al pelo se le va a unir un músculo, que es el músculo erector del pelo. Entonces, conforme se va nutriendo de este mesénquima, desde la parte interna el pelo va a desarrollarse, va a salir del epidermis hacia afuera. Pero tengan bien claro, toda esta estructura ya se conoce como folículo piloso. Todo folículo piloso va a estar conectado a esta estructura, a una glándula sebácea. Las células que conforman la glándula sebácea, la parte central de estas células empiezan a morir y a producir un sebo. Conforme va creciendo el folículo piloso, este sebo va adhiriéndose al pelo. Por eso que nuestro pelo es medio grasoso, no es seco. ¿Por qué? Porque conforme se va extendiendo el pelo, la glándula sebácea va botando su sebo y lo va lubricando. ¿Se logró entender? ¿Sí? ¿Todos? ¿Conforme? ¿Stephanie? Hipertricosis, hombre lobo, aumento de la proliferación de cabello y pelo en la cara, en la región glútea, en la espalda, muchas veces. Puede ser la localización frecuente cara y zona glútea. ¿Hasta ahí todo claro? Ahora vamos a hablar de otras estructuras, glándulas. Tenemos glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas y glándulas. Vamos a hablar de cada una de ellas y de acá tenganlo en cuenta que les van a sacar varias preguntas para su examen. Las sudoríparas, que lo vamos a ver de acá, se dividen en crinas y apocrinas. ¿De dónde derivan? De la sebácea y la mamaria derivan de la epidermis. Muy bien.
Empezamos entonces, las glándulas sebáceas. Lo vimos en el folículo piloso, ¿cierto? El folículo piloso, el pelo que va creciendo hacia el exterior, está unida, la glándula sebácea está unida al folículo piloso. Sus células centrales empiezan a morir y forman el sebo. Miren, las células de la región central de la glándula degeneran y forman el sebo, que se secreta hacia el folículo piloso y de ahí llega a la piel. Entonces crece el pelo y la grasita se va adhiriendo al folículo piloso. Esa es una glándula sebácea. Glándula sebácea unida al folículo piloso. Glándula sudorípara, son los tipos, ecrina y apocrina. Cada una tiene su diferenciación. La ecrina forma en la mayor parte del cuerpo, la vas a encontrar. En cambio, la apocrina, ¿dónde la encuentro? Axila, pubis, peroné y areola. Doctores, la glándula apocrina es la que se desarrolla durante la pubertad. ¿Alguien de ustedes tiene hermanos de 12, 13, 14 años por ahí? ¿Alguien? Lo encierras en tu dormitorio, al día siguiente abres la puerta y sale un olor, pues en la nariz se te va para la espalda. ¿Por qué? Por esto, por las glándulas apocrinas. Las glándulas apocrinas, tienen lípidos, tienen proteínas y tienen ferohormonas. Por eso se desarrollan en la pubertad. Por eso que ese joven que está en la pubertad tiene un olor más fuerte, por estas estructuras. Nosotros que hemos sido pubertos, hemos pasado por esto. ¿Dónde se encuentra? En axila, pubis y peroné. Otra cosa importante, la glándula ecrina, doctores, desemboca directamente a la piel. No está conectada al folículo piloso. En cambio, la apocrina sí está conectada al folículo piloso. Eso les pueden preguntar. ¿Cuál de las glándulas sudoríparas drena directamente a la piel? Ecrina. ¿Cuál es la más abundante? Ecrina. ¿Cuál crece en la pubertad? Apocrina. La apocrina se junta también al folículo piloso, así como la glándula sebácea. La apocrina tiene lípidos, proteínas y ferohormonas. Se desarrolla durante la pubertad y es afectada por hormonas, influenciada por hormonas. ¿Durante qué? La pubertad. ¿Se logró entender? ¿Sí? ¿O repito? Abren o callen para siempre. Legada. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Miren acá. Epidermis, dermis. Sus tejidos celular subcutáneo y hipodermis. Pegado al folículo piloso, glándula sebácea. Otra glándula que se adhiere al folículo piloso, apocrina. En cambio, esta señora, ¿cuál está por acá? La glándula ecrina, acá está, desemboca directamente hacia la. ¿Cuál es la más abundante, la ecrina o la apocrina? La ecrina. La apocrina, pubertad. Acá hay otra imagen, glándula sebácea. Esta es la glándula ecrina, directamente hacia la piel. Y para ir terminando, tenemos las glándulas mamarias. ¿Qué sabemos de la glándula mamaria, doctores? Es una glándula sudorípara, pero se llama sudorípara modificada. ¿Cómo aparece? Aparece a manera de bandas bilaterales, bis 2, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Esas bandas bilaterales van desde la parte inferior del miembro superior, hacia la parte superior de mi miembro inferior. ¿Se logró entender? ¿Dónde abarca las bandas bilaterales? Miembro superior, la parte inferior, y la parte superior del miembro inferior. Durante la etapa embrionaria. Una vez que empieza, ya nace el producto, todas estas estructuras desaparecen y solamente queda la zona torácica, solamente queda la línea mamaria a nivel torácico. ¿Y qué pasa? Yo retiro esta parte y me voy para acá. Esta es la epidermis, esta es la dermis. En la epidermis va a presentar una proliferación hacia la dermis. Unos brotes, la literatura dice entre 16 a 20 brotes, otros dicen entre 12 a 20. Y esos brotes van a ir penetrándose hacia la dermis, hacia el mesénquima. Y va a formar ¿qué? Los conductos galactóforos. Esos conductos galactóforos, cuando la mujer salga embarazada, es por ahí donde se va a producir la leche. En la etapa embrionaria, ¿qué producen los conductos galactóforos? Una secreción que drena ¿dónde? A la fosita epitelial. Y esta fosita epitelial, antes de que nazca el bebé, empieza a cerrarse y a formar el
pezón. Y ahí los conductos galatóforos no empiezan a segregar hasta la pubertad y el embarazo. ¿Se logró entender? Saqué esta parte, una proliferación de la cresta mamaria del epidermis sin vagina hacia la dermis, forman los conductos galatóforos, estos drenan en la fosita epitelial. Al momento del nacimiento, antes del nacimiento, la fosita epitelial se cierra y forma el pezón. Y esos conductos galatóforos no empiezan a secretar nada hasta la época de la pubertad y del embarazo. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí todos? Acuérdense de la línea mamaria. ¿Por qué? Porque hay una patología que se llama pezones supernumerarios. Cuando hagan sus serrums, vayan a un centro de salud, muchas veces van a encontrar pacientitos así o así y piensan que son lunares. Acuérdense de la línea mamaria, son pezones supernumerarios. ¿Ya? A mí me tocó así y a la mala tuve que aprender. Esta es la línea mamaria, sigue la línea mamaria hasta la zona de la pubis. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Sí. Pezones supernumerarios o polidenia. Y para terminar, el desarrollo de las uñas. Este es un resumen. Cuando es la semana 10, va a haber un primordio en los campos unguiales. Los campos unguiales van a empezar a dividirse en dos estructuras: el pliegue unguial proximal y el pliegue unguial lateral. Proximal y lateral. El pliegue unguial proximal va a formar una lámina unguial que se va a adherir a queratina y va a formar la placa unguial. Posteriormente, esta placa unguial se va a diferenciar en epodiquio y va a dar origen a la cutícula. ¿A qué edad gestacional la uña cubre todo el dedo? Aproximadamente a las 36 semanas de edad embrionaria o al 9º mes de la vida intrauterina. 9º mes. 9 por 4, 36. Aproximadamente. ¿Okay? Y con eso terminamos nuestra clase corta. La otra semana, miembro superior e inferior, y de ahí empieza ya lo bravo como el sistema nervioso. Columna y medio. ¿Se logró entender? ¿Todo claro? Voy a tomar lista.